directamente a la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a seguir con la serie de mensajes que hemos traído durante 5 domingos atrás, y vamos a predicar el tema número 6 de la serie que traemos de El Otro Consolador. Amén. Ya traemos este estudio de El Otro Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Amén. Estamos mirando acerca del Espíritu Santo y hemos visto ya 6 puntos. ¿Quién es el Espíritu Santo? Habíamos hablado, el otro Consolador. Habíamos visto el trabajo de Él en la regeneración, el trabajo de Él en la santificación. Y hace 8 días comencé un punto que es bien polémico en los evangélicos, en el protestantismo, y es acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Algunos llaman y hacen la diferencia. No, una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo y otra es por el Espíritu Santo. Y entonces decíamos hace 8 días que los que enfatizan, digamos, 2 manifestaciones del Espíritu Santo, una es en la conversión, dicen, y Él viene ahí, sella a las personas, pero parece que eso no es tan poderoso y que se necesita una segunda venida del Espíritu Santo, lo cual se le ha llamado el bautismo del Espíritu Santo. O sea que como que vienen 2 fases, y eso lleva a que se catalogue a la iglesia como que hay cristianos de primera categoría y hay cristianos de segunda categoría. Es decir, muchas iglesias creen así, sobre todo las iglesias pentecostales y las iglesias carismáticas. Dicen, dentro del pueblo de Dios hay 2 tipos de creyentes. Hay unos creyentes que son carnales y hay otros creyentes que son espirituales. Me explico, hay unos creyentes que solo quieren la salvación, de que el Espíritu Santo trabaja en ellos opaco, pero necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo para que les dé el poder, les dé la unción, los capacite. Y entonces dicen, hasta que ese cristiano no sea bautizado con el Espíritu Santo, pues no es pleno. ¿Y cuál es la evidencia? El hablar en lenguas. Hermano, hace 8 días dije que eso no es verdad. Eso está errado, eso está equivocado. Y por eso comenzamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y definimos términos hace 8 días. El primer término que definimos fue la regeneración. Dijimos que la regeneración es la capacitación del Espíritu Santo a una persona que ha recibido el Evangelio, que ha creído el Evangelio. El Espíritu Santo la capacita a esa persona que recibe el Evangelio, la capacita para que crea, para que se arrepienta. Pero que en ese mismo instante entendemos que viene la recepción del Espíritu Santo o la morada del Espíritu Santo a esa persona. ¿Me explico? El Espíritu Santo regenera a una persona, lo capacita, pero casi que inmediatamente el Espíritu Santo viene, una vez que lo capacita, esa persona se arrepiente, cree. El Espíritu Santo viene a morar en esa persona, viene a sellar a esa persona. Nosotros entendemos que paralelo a eso, el Espíritu Santo, ¿qué hace con ese regenerado, con ese que él ha venido a morar? Lo introduce en el cuerpo o en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, nosotros éramos miembros individuales, pero cuando creímos al Señor, el Espíritu Santo vino y nos tomó a nosotros, y luego entendíamos que el bautismo es que Él viene y nos sumerge en su cuerpo, que es la iglesia. Y eso ocurre en ese mismo momento. Y habíamos hablado que después viene lo que es la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Después nos da los dones y el fruto del Espíritu Santo posteriormente. Pero ¿dónde está el detalle o la gran pelea? El detalle está en que los carismáticos y los pentecostales, como no todos hablan en lenguas, entonces dice, usted no tiene la experiencia del Espíritu Santo. De hecho, no sé si a usted ya le dijeron, pero a usted lo van a enfrentar y le van a decir, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero ¿de cuáles? Le van a decir esto, ¿usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué le contestaría a usted? Si alguien le pregunta, venga, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted qué le diría? ¿Sí o no?
Sí. Y entonces le van a preguntar, ¿habla en lenguas? Dígale, no. Entonces le va a decir, entonces no lo ha recibido. Sí lo recibí. ¿Por qué? Porque lo que usted tiene por bautismo del Espíritu Santo no es lo que yo entiendo en la palabra por bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ahí lo he dejado claro hace 8 días este punto. Yo voy a hablar ahora 2 punticos del bautismo del Espíritu Santo. Voy a hablar del bautismo del Espíritu Santo en sí, y luego voy a hablar de algunas referencias bíblicas en el libro de los Hechos acerca de este tema. ¿Por qué es tan importante? Porque estamos hablando del otro consolador, estamos hablando de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. Nosotros aquí, hermanos, conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo. Entonces, al hablar del Espíritu Santo, el otro consolador, es importante que hablemos de sus funciones, de lo que Él hace en nuestras vidas. De hecho, hemos dejado muy claro que la vida cristiana no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Amén. Y que cuando Jesucristo dijo aquel día, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Él sabía lo que estaba diciendo. Y lo que Él quería que los discípulos lo entendieran y que la iglesia lo entendiera es que tú y yo no podemos vivir la vida espiritual sin el poder, sin la guía, sin la dirección del bendito Espíritu Santo. De hecho, cuando tú estás tan débil, cuando yo estoy tan débil, cuando tú estás eventualmente cayendo en algunos pecados, cuando tú de pronto te estás desanimando para continuar la vida cristiana, lo único que uno puede comprender por experiencia y por la palabra es que no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Y no hay otra manera. Entonces necesitamos al Consolador, necesitamos al Espíritu Santo, pero necesitamos entender, como para que usted no se sienta como engañado, porque algunos dicen, no, ay, usted quiere ver entrar a una experiencia más profunda con el Espíritu Santo, pues vaya donde fulano de tal, a que ore, le imponga las manos y reciba el bautismo del Espíritu Santo y hable en lengua, yo no sé, o se caiga al suelo y comienza a echar espumarajos. No, eso no, hermano, no, eso no enseña la Biblia. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, definimos términos hace 8 días, número 2, hoy, el bautismo en sí. Entonces no podemos definir esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo como la definen los pentecostales o los carismáticos, basándonos en la experiencia y sobre todo en aquella mala experiencia de, entre comillas, hablar en lenguas, porque ellos definen de esa manera, de no, una persona es bautizada con el Espíritu Santo cuando comienza a hablar en lenguas. Y ahorita al final voy a mostrarle 4 pasajes del libro de los Hechos que hablaron en lenguas, pero necesito explicar qué fue lo que pasó allí. Entonces, aunque este bautismo del Espíritu Santo nos habla de un poder, y obviamente es así, de una capacitación para la vida espiritual y para la vida del ministerio, principalmente el bautismo del Espíritu Santo, al usar ese término, se refiere al ingreso de cada individuo al cuerpo de Cristo. A eso es que se refiere. O sea, hay muchos términos que se pueden usar y está bien. La regeneración por el Espíritu Santo se puede usar. La recepción del Espíritu Santo, que es la venida del Espíritu Santo a ese creyente, se puede usar. Y se puede usar en un término distinto el bautismo del Espíritu Santo, pero en el sentido de que es como el Espíritu Santo a ese regenerado y al cual Él ha tomado y ha poseído, el cual está dentro de Él, que Él llegó a ser el templo del Espíritu Santo. Pero el bautismo lo entendemos como que Él coge a ese creyente y lo sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y dónde encontramos eso? En 1 Corintios 12:13. Otra vez vamos a ir allá para que lo analicemos. Esa es la forma como nosotros comprendemos el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13. Lo hemos visto hace 8 días, ¿no? Dice, porque por un solo Espíritu fuimos, ¿qué? Todos. Es muy importante mirar esta parte. Dice que fuimos todos, y aquí cuando está hablando todos, ¿quiénes son esos todos? Mire, todos los creyentes de Corinto. Ahora, habíamos visto que cuando las iglesias no son tan maduras, y que Corinto no era una iglesia muy madura, en Corinto había gente como niños y había gente que estaba en división, en contiendas. En Corinto había personas que permitían el pecado. Ahora, usted puede ver
que Pablo ahora está haciendo una distinción y está diciendo que en Corinto hay gente que tiene el Espíritu Santo, que fue bautizado, y otros no, porque hay unos muy carnales de pronto, a otros están en divisiones. Mire lo que él le dice a esa iglesia que no es tan pura de Corinto. Le dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Fuimos todos bautizados. Él no está diciendo, aquí no importa el nivel de santidad que usted tenga, aquí no importa el nivel de dones o de ministerio que usted tenga. Aquí no importa, aquí lo que importa es que el Espíritu Santo a todos nos bautizó. Fuimos bautizados ¿en dónde? En un cuerpo. Sean judíos o griegos, no importa de dónde vienen, sean esclavos o libres, no importa, a todos, otra vez, la totalidad, el absolutismo, a todos se nos dio a beber, ¿de qué? De un mismo Espíritu. Fuimos bautizados. ¿Qué entiende Pablo? ¿Cómo entiende aquí Pablo por el bautismo? Que es lo mismo beber del Espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. ¿Qué entiende por el bautismo? Que es todos. O sea, que aquel que le diga, usted ya nació de nuevo, sí, pero usted no ha sido bautizado, él está equivocado, porque él está separando algo que Pablo no separó. Pablo está diciendo acá, todos fuimos bautizados. La palabra bautismo es sumergir. Todos fuimos sumergidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. O sea, nosotros estábamos individualmente afuera sin Cristo. Cuando Cristo vino a nosotros, nos regeneró, nos salvó. El Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros porque nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, de tal manera que quien no tiene al Espíritu Santo, dice la Biblia, no es de Él. Nosotros somos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Inmediatamente después de que Él vino a morar en nosotros, nos metió en un cuerpo, nos bautizó en un cuerpo. Por eso yo aquí me paro y hasta que me muera lo voy a decir: no hay cristiano sin iglesia. Un cristiano necesita la iglesia, necesita, porque el Espíritu Santo lo sumergió dentro de un cuerpo. En este caso, recuerde que hemos hablado de iglesia visible e iglesia invisible. Entonces hay gente que dice: no, el Espíritu Santo me sumergió en la iglesia invisible. No, Señor, lo sumerge en una iglesia visible para luego que sea parte de la iglesia invisible. Si no, no tiene sentido. No hay llaneros solitarios, no hay ruedas sueltas. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, amén, y universal. Pero pertenecemos a una iglesia local. Pertenecemos a una iglesia local. Bien, este bautismo del Espíritu Santo, ahorita vamos a hablar de las lenguas. Y otra vez, yo quiero que tenga esto claro. El bautismo del Espíritu Santo, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es que yo hago parte de una iglesia. Pero los pentecostales y los carismáticos dicen que la evidencia es que yo hablo en lenguas. No, eso no es. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, y yo necesito hacer esta introducción para llegar a Hechos, había sido profetizado por Juan el Bautista y por el mismo Señor Jesucristo. Y vamos a mirar esto en Mateo capítulo 3. Ahí a la palabra, por favor. Mateo capítulo 3. Versículo 11 y 12. Solamente voy a leer esos dos textos. Después, si quieren, mira el contexto, pero que quiero decirle algo. Mira lo que Juan el Bautista está predicando, el bautismo de arrepentimiento. Y entonces hay gente que está viniendo a él. Dice que toda Judea venían a él, y aún los fariseos. Entonces él les dice esto. Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua. Era lo que hacía Juan el Bautista, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es ese? Jesucristo. Juan el Bautista, que estaba preparando el camino para Cristo, dice: viene uno detrás de mí. Cuando Él venga, yo los bautizo a ustedes solo en agua, eso no es nada. Cuando Él venga, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y alguien se preguntará: ¿y qué es bautizar en Espíritu Santo y fuego?
trayendo el texto de 1 Corintios 12, lo vamos a entender. Mire, ¿sabe qué es bautizar en Espíritu Santo y fuego? Hay dos bautismos. Hay un bautismo que se llama Espíritu Santo. O sea, Jesucristo es quien bautiza con el Espíritu Santo y Jesucristo es quien bautiza con fuego. ¿Qué dicen los carismáticos? Jesucristo me bautiza con Espíritu Santo y fuego. Póngale todo lo que ellos dicen. Oye, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Eso es un error. Porque esos son dos bautismos. Jesucristo dice que Él iba a bautizar por un lado con Espíritu Santo y por el otro lado con fuego. ¿Dónde está la respuesta? En el versículo 11. Le voy a leer otra vez el 10 y lo conectamos con el 11. Dice: yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, este es más poderoso que yo. Él, o sea Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, alguien dirá: pero ¿por qué les dice que los bautizará? Recuerde que Él le está hablando a un poco de gente que está viniendo a convertirse, a arrepentirse, pero muchos no son sinceros. Entonces Él a todo ese pueblo que está viniendo le está diciendo: mire, aquí como hay gente que no se ha arrepentido verdaderamente, Él lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Versículo 12, aquí está la respuesta: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces está hablando de un campesino cuando él cogía el trigo, su aventador, yo no sé cómo se llaman eso acá ahora, una zaranda, pudiera ser, sí, una zaranda, el café, la zaranda, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con la zaranda? Se hace así duro para que quede el grano y la paja caiga. Entonces su aventador era como una especie de, así como una pala que llegaban y tiraban para arriba el trigo, lo tiraban, el trigo, caía el trigo y la paja caía a un lado. Ahora, mire lo que está diciendo: Cristo es el aventador y Él va a coger a estas personas, a todos ellos, porque Él dice, Él los va a bautizar, sumergirlos. Entonces dice, el Señor es el que bautiza de dos maneras: con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo lo hace? En aquel día final Él va a coger como el aventador avienta el trigo. Él lo va a coger a todos ustedes y lo va a tirar para arriba. ¡Pum! Y mire lo que dice: cuando Él haga eso, su aventador está en su mano y limpiará su era. Cuando haga eso, recogerá su trigo en el granero. Recogerá su trigo en el granero. Tipología de la iglesia. ¿Ve? Fuimos bautizados en el Espíritu en un cuerpo. Recogerá su trigo en el granero. ¿Y qué hará con la paja? Y quemará la paja en el fuego. Donde entendemos que el bautismo que Jesucristo iba a hacer del Espíritu Santo era que a estos inconversos que habían creído en Jesús los iba a introducir en su pueblo, que se llama la iglesia, y a los que no creían verdaderamente los iba a enviar como paja que servía solamente para ser quemados en el infierno. Por eso Jesús bautiza con Espíritu Santo y con fuego. ¿Cuál bautismo quiere? Ya lo tiene. Si usted ya creyó verdaderamente en Jesús y Él vino a su vida y le cambió su vida y usted es un hijo de Dios, y como hablábamos toda esta semana y está obedeciendo la palabra de Dios, como consecuencia de eso, usted, hermano, es llevado por Jesús al granero. Eso se llama el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Llevado por Jesús al granero. ¿Qué es el bautismo? Que usted ahora le pertenece a Dios. Lo introdujo en un cuerpo. Hermano, la Biblia es tan sencilla, pero la gente la complica, ¿verdad? Ahora, esto que está diciendo acá Juan el Bautista fue lo mismo que Jesús también dijo y lo llamó la promesa de mi Padre. Lucas 24, vamos a ir allá al Evangelio de Lucas, capítulo 24. Ahora vamos a leer Lucas 24, 49. Veamos solo ese texto. Le dice a los discípulos: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ahora vamos a entender por qué llama la promesa de mi Padre más adelante. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Ahora, para que vaya teniendo en cuenta, esta promesa es el Espíritu Santo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, en otras palabras, no se van a mover de ahí hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ahí que entendemos que Jesús le dice a los discípulos: yo les voy a enviar a ustedes la promesa de mi Padre,
Y esa promesa, cuando llega la promesa de mi Padre, ¿qué va a pasar? Y ustedes van a ser investidos de poder desde lo alto. ¿Ven? Entonces tengamos en cuenta esa palabra, promesa del Padre, investidura de poder desde lo alto. Jesús dice, yo lo voy a hacer, pero todavía no. Y Él está hablando acá después de haber resucitado. Recuerden que Jesús estuvo con los discípulos 3 años y medio en el ministerio, va a la cruz, muere, resucita al tercer día, pero Él se queda más o menos 40 días yendo y viniendo con los discípulos, y en ese ir y venir es que Él les dice, no se muevan, quédense aquí en Jerusalén, porque ustedes no vayan a... Recuerden que habíamos visto ahora rato en la clase que el Señor nos los envió a ser discípulos, a predicar el Evangelio, pero aquí les dice, no se vayan a ir todavía. Es cierto que los comisioné para que lleven mi Evangelio y los pasan por todo el mundo, pero por favor, no se vayan a ir todavía hasta que no sean investidos de poder de lo alto, que es lo mismo la promesa que el Padre dijo que les enviaría. Ahora vamos a mirarlo mejor en Hechos 1. Lucas es el mismo autor de este Evangelio y del libro de los Hechos. En Hechos capítulo 1, ahora lo vamos a ver. Voy a leer desde el 4 hasta el 8 para que lo comprendamos mejor. En Hechos capítulo 1, versículo 4, el evangelista Lucas toma las mismas palabras de Jesús y ahora comienza y dice esto: estando juntos, les mandó, y aquí es Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, lo mismo que Lucas, ¿verdad? Sino que esperasen la promesa del Padre. Vuelve a tomar las mismas palabras, la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora aclara, y ahí vamos a entender mejor, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Ah, ya. ¿Quién fue el que dijo que bautizaba con Espíritu Santo y fuego? Juan el Bautista. ¿A quién le dijo? A todos Jerusalén que venían ahí a él sin una conversión genuina. Ahora aquí Jesús le está hablando a los apóstoles, y a ellos les está diciendo, mire, no se vayan, esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué no aparece fuego? Ahora ya estamos comprendiendo que no es lo mismo. Aquí el bautismo con el Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo con fuego, y aquí nos lo aclara, porque si fuese sido el mismo, era el momento para Jesús ponerlo también, como lo había dicho Juan. ¿Y por qué no lo pone? Porque no es lo mismo. Aquí va a comenzar a hablar solamente del bautismo del Espíritu Santo. Sigamos, versículo 6. Después de que le dice esto, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Como mucha gente hoy quiere, no, ay Señor, ven y arregla esto. Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero, esto es lo que les toca a ustedes. A ustedes les toca saber los misterios de Dios, pero recibiréis poder. ¿Qué dijo en Lucas? Investidos del poder de lo alto. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Qué es el bautismo? Ah, ya, porque dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Lucas dice, seréis investidos del poder de lo alto. Aquí Lucas dice, ahora Lucas aquí en Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y hablaréis en lenguas. Sí, hablaréis en lenguas, lo vamos a ver ahora. Pero no las lenguas que conocemos, sino estas, para hacerme testigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Vamos a tener eso claro, porque en el segundo punto les voy a aclarar un poquito sobre eso, porque hay 4 cosas acá. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo 8, como dicen los teólogos, es como el plan, es como el punto de partida para escribir Hechos, porque Hechos precisamente arranca, cuando usted lo lee,
Jonathan me dijo que lo acabo de leer. Cuando usted lo lee, usted va a ver cómo la gente se queda en Jerusalén hasta el capítulo 7. Ya el capítulo 8 habla de Samaria, el capítulo 9, 10 y 11 ya comienza a hablar de Judea, pero ya el capítulo 13 en adelante hasta el último de la tierra. Es como el cronograma de lo que va a acontecer. Ok, pero lo que estamos mirando entonces es esta parte ahora. Después de esto, vamos a ver, todavía no vamos a ir, estamos hablando apenas de la promesa que iba a ser enviada. Los apóstoles todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo porque quiero que lleguemos allá. Juan el Bautista lo dijo, Jesucristo lo dijo 2 veces, en Lucas, en Hechos lo dice, pero voy a adelantarme, voy a leerle qué dijo Pedro de lo que pasó. Voy a adelantarme. Hechos capítulo 2, 14. Antes está el bautismo del Espíritu Santo, desde el 1 hasta el 13 está lo que pasó, pero yo quiero que primero miremos eso que pasó, cómo lo ve Pedro. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y después llegamos allá, y luego vamos a ver cada pasaje individualmente. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto sea notorio, oí mis palabras. Porque esto, o sea, lo que estaba ocurriendo con el bautismo del Espíritu Santo, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. ¿Cómo? O sea, el bautismo en Hechos, que llegó en Pentecostés, Pedro dice que esto había sido profetizado por Joel. Le dice, esto fue lo que profetizó Joel. ¿Y qué profetizó Joel? En los posteriores días, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos teniendo en cuenta eso. Esa fue la profecía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Noten la palabra derramaré de mi espíritu. Y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y temible. Aquí ya está hablando de la segunda venida. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, criticamos a ir allá, Pedro lo entiende y dice: lo que está pasando aquí no es otra cosa que la profecía que Dios había dado desde Joel, de que el Espíritu Santo iba a ser enviado sobre toda carne, sobre todos los creyentes. Y aquí entro a explicar qué es lo que pasa. ¿Por qué sobre toda carne? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba sobre toda carne. El Espíritu Santo lo que hacía en el Antiguo Testamento, los que vimos teología del pacto y lo entendemos, es que Dios comenzó a seleccionar un pueblo que era su linaje, y a ese pueblo ellos eran salvos por haber creído en el Mesías que iba a venir. Pero ellos no podían creer en el Mesías a menos que el Espíritu Santo les diera la capacidad. ¿Cómo le dio el Espíritu Santo la capacidad? Bueno, Él vino cuando los profetas hablaban y ellos se arrepentían verdaderamente y creían en el Mesías. El Espíritu Santo los capacitaba para creer, para esperar la promesa de salvación. Ellos tenían fe, ejercitaban fe, y ellos se arrepentían de sus pecados. Ellos creían que cuando viniera el Mesías, Él iba a morir en una cruz y allí sus pecados iban a ser perdonados. ¿Quién hizo esa obra en ellos para que pudieran creer? El Espíritu Santo. Ahora, la gran pregunta es: ¿el Espíritu Santo venía a habitar de una manera plena, como dice aquí, a ser investidos de poder de lo alto, a ser bautizados, a darles el poder? No, el Espíritu Santo no venía sobre ellos de esa manera, venía sobre algunos, y en este caso eran sacerdotes, reyes y profetas. Venía solamente sobre aquellos que capacitaba para que ejercieran una obra. Es más, y esto es impresionante, pero Él vino aún sobre Balaam, que era un falso profeta. Él vino aún sobre Saúl, que dice que el Espíritu le abandonó. Tan es así que David, en su oración, cuando él comete pecado, él dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Pacto, Él podía venir
sobre una persona, usarla, pero tan pronto la persona le fallaba, él se iba. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Ahora, en el Nuevo Testamento, una vez viene el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Lo habíamos dicho hace 8 días porque vamos a entrar a leer ya en Hechos. ¿Qué es el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era la fiesta de la cosecha, donde ellos celebraban la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era la celebración de los panes sin levadura, donde ellos estaban conmemorando la libertad de la cautividad de Israel en Egipto. Entonces ellos mataban un cordero, se comían los panes sin levadura y del fruto de la vid y todo. ¿Y por qué hacían eso? Tipificando la liberación de la esclavitud de Egipto. El Señor toma y dice, en esa misma fiesta, Él toma y dice ahora, coge el pan, coge la sangre y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. La Pascua. Jesucristo establece la cena, la Santa Cena, a partir de ese mismo evento, para que tú y yo ahora como iglesia conmemoremos la libertad de nuestros pecados. Amén. Pero Israel tenía otra fiesta, que se llama la fiesta de las primicias, o la fiesta de las cosechas, donde ellos venían y le ofrecían a Dios a los primeros frutos de la tierra, y eso se lo hacían el día Pentecostés, o sea, 50 años después de la Pascua. Ahora, esto es impresionante, porque Jesús, hermano, muere precisamente en la semana de la Pascua, y Él dice que Él es la Pascua, y Él es el Cordero, porque en esa semana se sacrificaban corderos. Y 50 días después, cuando era el día de Pentecostés, y vamos a ir a Hechos capítulo 2 de una vez, quiero que miremos. Dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, porque Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Ahora esto es impresionante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué precisamente el día de Pentecostés el Señor determinó enviar al Espíritu Santo? Porque Él tipifica la cosecha, las primicias. En otras palabras, en ese día de Pentecostés, Dios había determinado cumplir la profecía de Joel, de que había prometido derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Antes no, antes el Espíritu Santo venía sobre algunos y los capacitaba, pero realmente no los poseía completamente. Era una forma de hacerlo, pero Él había prometido, desde allá va a llegar el día donde voy a derramar mi Espíritu sobre toda carne de una manera poderosa, de una manera especial. Jesucristo dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Consolador no vendría a vosotros, y si me voy os lo enviaré para que esté con vosotros. El Espíritu Santo nunca había venido sobre ninguna persona como vino el día de Pentecostés. Y cuando entendemos eso, entendemos entonces qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Pero algo más, los 120 que están reunidos, porque dice que habían 120 reunidos ese día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hermanos, miren acá para no entrar en confusión, porque los carismáticos y los pentecostales dicen que nosotros podemos repetir otra vez el día del Pentecostés. No, amado hermano, no se puede repetir, porque ese fue un evento único. Así como la muerte de Cristo fue una sola vez y la resurrección de Cristo fue una sola vez y un evento único, el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo fue un evento único, una sola vez, y solamente esas personas de transición del antiguo pacto al nuevo pacto estuvieron ahí y nadie más, porque eran creyentes. De ahí donde se pegan los carismáticos a decir, mire, los 120 eran creyentes, ya tenían al Espíritu Santo, pero ahora necesitaron otra porción del Espíritu Santo. No, hermano, no. Eran creyentes, obviamente, y el Espíritu Santo ya había hecho un trabajo en ellos de conversión, pero Él no había venido sobre ellos. Mire, los únicos, y es que no hay más, que estuvieron en ese periodo de transición fueron esos 120. Porque esos 120 son creyentes del Antiguo Testamento que estuvieron con Jesús y esperaban la venida del Mesías, y cuando Jesús muere, el Cordero de Dios, esos 120 dicen, ¡wow! La muerte de Jesús por mis pecados se cumplió. Cuando ven a Jesús resucitado, Él dice, ¿me ven? Miren mis manos, mis pies, yo soy, uy, Jesús es el Cordero, Él es. Y ahí Jesús les dice, pero es cierto, yo ya los salvé. Y ellos son los primeros que reciben ese impacto que en el Antiguo Testamento era por promesa,
Nosotros es por cumplimiento porque miramos atrás. Pero los únicos que estuvieron en esa transición de las dos partes, de ser creyentes del Antiguo Testamento y ahora llegar a ser creyentes del Nuevo Testamento, fueron esos 120. Y ellos están allí y el Señor les dice, quédense y esperen la promesa. El Espíritu Santo que les fue prometido va a ser para ustedes. Y esos 120 están esperando a la expectativa. Y eso es lo que pasa en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo viene y es derramado sobre ellos única vez. Así que ellos fueron creyentes del Antiguo Testamento sin el Espíritu Santo en pleno, y ahora son creyentes del Nuevo Testamento con el Espíritu Santo en pleno. ¿Qué pasó de ahí en adelante con los que nacen y son regenerados como tú y como yo? Pues ya no necesitamos un Pentecostés, lo que necesitamos es una conversión. Cuando el Señor nos regenera, el Espíritu Santo nos regenera y nos convertimos, tenemos la recepción, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Ahí viene todo, hermanos. No necesitamos, porque la gente dice, ellos necesitaron una segunda opción, entonces se pegan de eso. No, porque nosotros no estamos en ese tiempo. Amén. Quería que entendiera eso ahora sí para poder explicar lo que sigue, y sería el punto número 2, las referencias bíblicas. En Hechos encontramos 4 similitudes del bautismo del Espíritu Santo que es importante aclarar para no entrar en confusión, donde en cada uno de ellos aparecen las famosas lenguas. Y vamos a ver cuáles son esas lenguas. Tengo tiempo para leer, quiero leer lo que pasaba en cada una de ellas. El primero, Hechos 2, y lo voy a leer del 1 al 13, ahora sí. Hechos 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. El viento tipifica al Espíritu Santo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ni siquiera estaban parados, ni arrodillados, ni acostados, estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero hacer una anotación ahí. Dice que estaban los 120, todos recibieron la experiencia. Todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar en lenguas. ¿Por qué los carismáticos y los pentecostales, cuando supuestamente hacen esto de hablar en lenguas, no todos hablan en lenguas? Cuando aquí fueron todos. Si esto fuera real, la evidencia del bautismo fueran las lenguas, como lo vemos acá, todos tendrían que hablar en lenguas. Y ese mismo hecho de ser todos anula las dos categorías de cristianos, de que unos sí hablan en lenguas y otros no, sino que todos tendrían que hablar. Obviamente yo vengo de una iglesia también donde, como no todos hablábamos en lenguas, yo nunca pude hablar en lengua, entonces me enseñaron a hablar en lenguas y yo las hablé. Yo hablé en lenguas, pero aprendidas. ¿Quién no va a aprender lenguas cuando a mí me mandaban unos cassettes? Lo digo, de Chicago, sí. Y yo escuchaba los cassettes de ese pastor y casi todo eso era en lenguas. Arrabacanda la vaca, ya la manda la mano para y tal, y de tanto ir. Y Robbie también hizo lo mismo. Y mi esposa, y terminamos hablando en lenguas igualitas. Yo no sabía lo que decía, pero yo decía randa, ramacanda, ¿no? Como es saca, ahí viene el Rambo con la saca la azúcar, Rambo, no sé, algo así. Es impresionante. Entonces hoy día usted va a una de estas iglesias pentecostales o carismáticas y cuando usted le oye hablar en lenguas, tan loco que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 14, si ustedes hacen eso la gente va a decir que están locos, y es verdad. Por lo menos Jacinta, que no sé si antes iglesias ha ido así cristiana, pero qué tal que ella viniera aquí al culto y nos viera a todos nosotros aquí, que tiraban del suelo y que cosas, que están tan locos. Uy, no, mi hermanita, ¿qué le pasó? Me enloqueció. Ese marido que tiene, mire cómo tiene esa gente. No, es una locura. Pero mira qué fue lo que pasó. Dice que estaban
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y mire que me está viendo por YouTube, si usted cree que el bautismo es hablar en lenguas, le voy a decir cuáles son las lenguas. Sigamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Quiero pararme ahí para explicarle por qué moraban en Jerusalén en ese momento. Porque en ese momento era la fiesta del Pentecostés. Y entonces los judíos que vivían y estaban esparcidos alrededor de Jerusalén, ellos iban a esa fiesta. Y ahora vamos a ver que nombra como 15 lenguas diferentes que estaban, a ver si me ubico. Venían del sur, venían del norte, del oriente y el occidente, o me equivoco, bueno, no importa, de los 4 puntos cardinales. Porque miren lo que dice ahora aquí. Dice, verso 5, moraban en Jerusalén, o sea, cuando pasó eso, en esa época moraban en Jerusalén varones piadosos, y eran piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Claro que esta es una forma de todas las naciones, para algunos representantes. Y hecho este estruendo, porque fue un estruendo. Ahora, ¿por qué fue un estruendo, hermano? Porque fue la venida del Espíritu Santo por primera vez. Entonces, hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, esta gente, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar, ¿en qué? En su propia lengua. Ellos fueron bautizados y hablaron en lenguas, y dice que ellos, cada uno le escucharon hablar en su propia lengua. Ahora vamos a ver cuáles son las lenguas. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y sabe galileos qué significa? Le digo la palabra galileos, gente que no tiene estudio. No son estos unos analfabetos que ni siquiera han estudiado, ni siquiera la secundaria. Esa es la idea. No son todos estos galileos, era una manera despectiva de hablar de ellos, de decirles que eran ignorantes. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, y le va a decir cuáles son las lenguas. Vamos a contarlas. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones del África más allá de Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, ¿sí? Como 15. Les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué les oímos hablar? Las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto o están borrachos. Por ser un evento único en la historia, obviamente ocurrieron muchos casos que hoy día quieren repetir. El asunto es que si alguien quiere repetir esto, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si aquí en este recinto hubiese un políglota, o una persona que hablara, por decir algo, un idioma más, y usted dice aquí, Señor, bautízanos con el Espíritu Santo, suponiendo que la evidencia son las lenguas, entonces quiere decir que este Orlando, que lo único que sabe es medio hablar en español, que ni lo sé hablar muy bien, medio lo hablo, entonces, y él me bautiza, quiere decir de que, y aquí hay un japonés, quiere decir de que yo soy bautizado y comienzo a hablar en japonés, y él me va a entender. O sea, las lenguas que yo voy a hablar aquí es japonés. Hay un coreano acá, las lenguas que yo voy a hablar aquí son coreanas. Hay un chino acá, las lenguas que voy a hablar es mandarín. ¿Sí? Hay un norteamericano, un inglés, las lenguas inglés. Hay un portugués, entonces ¿qué voy a hablar? Portugués. ¿Verdad? A eso es que se refiere. ¿Por qué esto? Porque esta primera referencia es para Hechos 1. Hechos 1:8 que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En toda Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Este bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas, lo que el Señor está diciendo es lo siguiente,
el Evangelio o la conversión y el Espíritu Santo que viene como resultado de todo esto no es solamente para ustedes judíos orgullosos y creídos que creen que son el pueblo de Dios. No, es para todas las naciones. Y entonces todos ellos, al darles el Espíritu Santo, el bautismo en ese momento en lenguas, es para que todos los que estén allí se den cuenta que ninguna nación va a quedar excluida del Evangelio, sino que el Señor los incluye a todos. Y por eso es que lo bautiza con estas lenguas, de tal manera que hoy día no lo necesitamos ya, porque el Evangelio ya ha sido esparcido por todas las naciones. ¿Lo puede hacer el Señor hoy día? Claro que sí. Creo que en otra oportunidad por ahí lo hizo. Pero ¿cuál es el problema acá? En el 1900, creo que los pentecostales creyeron que podía haber un Pentecostés. Y ellos dijeron que lo hubo. ¿Sabe qué hicieron ellos? Porque cuando comenzó en la calle Asunción el movimiento Pentecostés, en 1906, ellos creyeron que el bautismo del Espíritu Santo era con lenguas, pero ellos creían que las lenguas eran idiomas. Hasta ese año creían que eran idiomas. Y ellos estaban tan convencidos que ellos le oraban a Dios y se iban. Hubo unos misioneros que los enviaron, por ejemplo, a la China. Y ellos dijeron: Señor, tú nos bautizas, yo no sé nada de chino, pero voy a ir a la China. Y llegaron a la China y se estuvieron como 2 meses o 3 meses y salieron, como dicen por ahí, con el rabo entre las piernas, que dicen, regresaron. ¿Por qué? Porque ellos nunca pudieron hablar chino. Ellos pensaron que el Espíritu Santo los iba a bautizar y les iba a dar la lengua china para poder evangelizarlos, y como no pudieron, les tocó regresarse y fracasaron totalmente, porque ellos entendían. Después fue que ya dijeron: no, a eso no se refiere. El hablar en lenguas es un idioma angelical, malinterpretando 1 Corintios 13. No, es un idioma celestial, es un idioma de los ángeles celestial. ¿Y cómo se hace? No, usted diga lo que se le venga ahí. Entonces comience a orar. ¿Qué? Eso es hablar en lenguas. ¿Ve? Hoy día, hermanos, qué pena, pero eso es el hazmerreír. Han abusado de lo que no es el don de lenguas. ¿Quería saber usted qué es el don de lenguas? Es eso, idiomas. Ahora, ya no alcancé, se los dejo para que usted lo busque, pero yo quiero ir con la misma referencia de Hechos 1:8. El Señor le dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder, que eso es el bautismo del Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Bueno, ahí ya fueron bautizados. Ahora, en Samaria, aquí hay un punto con Samaria, y es que los samaritanos eran un grupo especial, porque ellos era una mezcla de judíos con gente pagana. Entonces los judíos que fueron a la cautividad se mezclaron con gente pagana, con griegos, digamos, con romanos, con asirios. Entonces salió una mezcla, una raza mixta. Entonces los samaritanos se quedaron ahí. Entonces los judíos puros no los quisieron. Por eso ellos se tuvieron que ir hacia la parte de Samaria. Y usted sabe, ahora usted entiende por qué Jesucristo, en Juan capítulo 4, cuando él se encuentra con la mujer samaritana, la mujer le dice: pero es que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Y qué le dice? Le dice la mujer samaritana: ustedes adoran en Jerusalén, judíos, nosotros los samaritanos adoramos en este monte. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Jesús, ¿qué le dice? Mujer, ni es en Jerusalén, ni es en este monte. La adoración al Señor es en espíritu y en verdad. Bueno, entonces no se llevaban bien. Ahora, hay una persecución en Hechos capítulo 7. Usted va a leer después de Hechos capítulo 8, porque en Hechos capítulo 8 aparece un relato bien interesante. Felipe, el evangelista Felipe. No, él va por el mundo, pero en otra función. El evangelista Felipe es llevado por el Espíritu Santo a Samaria, y él predica el evangelio en Samaria, y ahí se convierte Simón el mago. Note, predica el evangelio en Samaria y se bautizan. Hermanos, miren, son creyentes. Pero cuando en Jerusalén se dieron cuenta que Samaria había recibido la palabra, dice que enviaron a Juan y a Pedro. Usted puede leer porque ya no alcanzo. Enviaron a Juan y a Pedro. Y Juan y Pedro fueron y les impusieron las manos a todos ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahí no dice que hablaron en lenguas, pero la mayoría de la gente cree que sí habló en lenguas, los teólogos, que hablaron en lenguas igualito.
Ah, vio, ¿y por qué hablaron en lengua? ¿Sabe por qué? Otra vez, porque los samaritanos se creían un pueblo distinto a Israel. Y el Señor, ¿qué hace? Al bautizarlos de la misma manera y por medio de Pedro, ¿sabe qué le estaba mostrando el Señor a Pedro? Primero, Pedrito, porque ustedes después lo buscan en Hechos 10, donde Pedro dice, es que nosotros los judíos no podemos ir y acercarnos y comer o sentarnos o entrar a la casa de un gentil. Para nosotros eso es abominación. Y el Señor enviar a Pedro y a Juan a que le impongan las manos a los samaritanos, lo que le está diciendo es, olvídese usted, mi hijo, de esos prejuicios raciales que tiene. El evangelio no solamente es para los judíos, es también para los samaritanos. Y usted va a tener que ir allá y imponer las manos, y a través de ustedes el Espíritu Santo va a ser dado a ellos. Entonces hay quienes dicen, ¿sí ve que se demoró? Con Felipe creyeron y con los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. No, es algo muy parecido acá, fue un evento único también. ¿Y por qué? Porque el Señor ahora le estaba mostrando a los samaritanos que la salvación venía de Israel y que tenían que aceptar a Israel, y le estaba mostrando también a los israelitas por medio de Pedro y de Juan que tenían que aceptarlos a ellos, porque el evangelio no hace distinciones. Y entonces ahora, en tercer lugar, Pedro está en Jope, Hechos capítulo 10, ustedes después lo buscan. Y entonces hay un centurión, un gentil, un romano, tiene una visitación de Dios en sueños y dice, vaya, mándeme a llamar a Pedro. Dios hace toda la cosa, prepara todo. Pedro no iba a ir a entrar a la casa de un gentil, a no ser que Dios le da una visión. ¿Se acuerdan la visión, un éxtasis que tiene? Y cuando él ve esa visión, él le dice, Señor, pero ¿por qué me dices que mate y come? Yo nunca he comido cosas inmundas. Y el Señor le dice, lo que Dios ya limpió, no lo llames tú común. En otras palabras, lo preparó para que ahora tenía que ir a entrar a un gentil. Y cuando él entra a la casa del gentil, dice, yo vengo acá porque el Espíritu Santo me envió, si no yo no vengo, porque para un gentil es una abominación entrar a la casa a un judío, es una abominación entrar en la casa de un gentil. Cuando él entra allí, usted después lo lee, le dice Felipe, bueno, aquí estoy yo, aquí está mi familia, aquí están mis amigos. Y le dice Pedro, le dice, ¿para qué me llamó? Porque Dios me dijo y usted tiene palabras que darnos. Entonces Pedro encoge la cabeza y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo que el evangelio es para todos y que Dios quiere que les predique a ustedes. Y cuando entonces le comenzó a enseñarles el evangelio, y cuando les estaba hablando del evangelio, dice que de repente vino sobre todos ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Hermano, increíble. Ahí eran impíos, ahí fueron creyentes y fueron bautizados en lenguas, y después Pedro fue y los bautiza en agua. ¿Y por qué algo parecido? Porque ahora son gentiles. Porque ahora son gentiles. Y luego en Hechos capítulo 19, usted pues lo va a encontrar, llega a Éfeso Pablo y encuentra a 12 hombres allí y les habla y les dice, a ver, ¿y ustedes qué? Nosotros somos discípulos de Juan. Y dice, a ver, ustedes eran creyentes, aparentemente. Y les dice Pedro, Pablo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Note lo que Pablo trae. El creyente tiene el Espíritu Santo. Y por eso les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Qué le contestan los 12 varones? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pedro se asusta, Pablo se asusta y dice, ¿cómo así? Entonces ustedes en que fueron bautizados, ¿no que son bautizados? Nosotros sí fuimos bautizados, pero en el bautismo de Juan. Pablo dice, ustedes son unos impíos todavía. Juan bautizó para arrepentimiento. O sea, y él preparó el camino del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo tiene que predicarles el evangelio a ellos. Eran discípulos de Juan el Bautista, pero no eran convertidos. Y cuando les predica el evangelio y ellos se convierten, Pablo les impone las manos y dice que ellos reciben también el Espíritu Santo y comienzan a hablar también en lenguas. Son 4 eventos. ¿Y qué es lo que nos están mostrando estos eventos? Note de dónde venían esos de Juan el Bautista. Ellos venían, eso fue en Éfeso. Entonces vamos por partes, ya para terminar porque me fue el tiempo. Hechos 1:8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino. Me van a hacer testigos en Samaria. El Espíritu Santo vino a los samaritanos. Me va a hacer testigo en Judea. El Espíritu Santo vino sobre los gentiles.
útiles en Judea y me van a hacer testigo en todas las naciones, hasta el último de la tierra. Y en Hechos capítulo 19 aparece en Éfeso, tipificando toda la tierra. Era necesario que se cumpliera Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que lo que vemos en Hechos 1:8, hermanos, y luego vemos Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19, en diferentes grupos, diferentes etnias, que el Espíritu Santo vino y fueron bautizados de una manera similar, es sencillo. Lo que el Señor está mostrando con esto era que era para todos. Y era mostrarle a los judíos que no era solamente para ellos, sino que el bautismo era también para todos ellos. Y después de ahí que nunca, usted lea las cartas, lea el Nuevo Testamento y usted nunca va a encontrar que se haga referencia a que usted sea bautizado por el Espíritu Santo. Y mucho menos aparece que la evidencia son las lenguas, jamás. Pero ¿qué se nos exhorta a nosotros? A ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué debe hacer tú y qué debo hacer yo? Buscar la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Hermano, tú no estás tan pleno, yo no estoy tan pleno, yo necesito ser más lleno del Espíritu Santo. Bautizado no, porque ya fui bautizado. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Fuimos introducidos en la iglesia, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué necesitas del Espíritu Santo ahora? La llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Así que nanay de lenguas. Póngase de pie y oramos. Perdóneme que me le pase como 5 minutos.